Buenas noches, señores oficiales. Por favor, una prueba si me pueden ver y me pueden escuchar. Sí, señor teniente, se ve, señor. Sí, señor teniente. Sí, señor teniente. Perfecto, excelente. Muy bien, vamos a comenzar ahora con la clase. Vamos a ir directamente a la presentación que tenemos. Entiendo que la pueden ver, la pueden observar, ¿no es cierto? Sí, señor. Excelente, muy bien. Bueno, señores oficiales, vamos a comenzar con el curso básico a distancia, continuando con la asignatura de Derecho Internacional Marítimo. La última parte de Derecho Marítimo, Derecho del Mar, lo que habíamos llevado, la última parte que va referido netamente a dominio fluvial, a todo lo que considera o consideramos parte de la jurisdicción de los ríos, es decir, el dominio fluvial, netamente la jurisdicción de los ríos. Ya hemos hablado de los espacios marítimos, libertad de navegación, derecho de paso inocente, todo aquello que refería al ámbito marítimo. Ahora vamos a llevar lo que se refiere al ámbito fluvial, que obviamente es mucha más de nuestra incumbencia por el mismo medio geográfico en el que trabajamos, como oficiales de la Armada Boliviana. Dominio fluvial. ¿Qué es el dominio fluvial jurídicamente hablando? Habíamos entendido que era dominio, que era el ejercer soberanía, ¿no es cierto?, sobre un territorio. En este caso, el dominio fluvial es el derecho del Estado a ejercer soberanía territorial sobre porción o curso de un río, arroyo y todo curso de agua que corra dentro de un territorio. Entendiéndose como curso de agua, un río, o un curso de agua que se mueve a través de un territorio, a través de varios estados, a través de un determinado territorio. El régimen jurídico de los ríos no es uniforme. ¿Por qué? No es como en el derecho al mar, que más del 90% de los países lo han firmado, entonces ya tenemos un régimen jurídico generalizado. Hay excepciones simplemente de países que no los han firmado. Sin embargo, el régimen jurídico de los ríos, al ser netamente bilaterales, multilaterales, pero en el ámbito regional, no generan un régimen jurídico general para todo el mundo. Cada uno de los ríos tienen sus propias convenciones, sus propios convenios, sus propios tratados bilaterales, multilaterales, regionales, que van a determinar el régimen jurídico de los ríos. Sin embargo, este no implica que no se pueda generalizar en algunos aspectos. Por este mismo motivo que les he dicho, que no hay un régimen jurídico uniforme, no se puede estructurar un derecho internacional fluvial, como hay un derecho internacional marítimo, ¿no es cierto? Como el derecho del mar, que se generaliza y se puede determinar un régimen jurídico que es prácticamente aplicable a todos los estados. Sin embargo, en el ámbito fluvial no puede existir esta figura. Debemos identificar cada uno de los aspectos al río al que nos vamos a tratar y obviamente el régimen jurídico que abarca ese río. Muy bien. Existen dos principios obviamente, que están dentro del dominio fluvial, del derecho internacional referido al régimen de los ríos, que es el principio de utilización común y el principio de utilización inocente. Más o menos referidos a lo que habíamos dicho, el principio de la libertad de los mares, principio de la libertad de navegación, que eran principios generales del derecho del mar, que eran aplicables obviamente desde mucho tiempo atrás. De igual manera, en el ámbito del dominio fluvial, del régimen jurídico de los ríos, existen esos dos principios, que es el principio de utilización común, que lo utilizan obviamente todos los estados, una utilización común, y utilización inocente, que uno lo hace muchas veces en demérito del siguiente estado, en el caso de los ríos internacionales o de curso sucesivo o curso contiguo. Ok, que lo vamos a llevar un poquito más adelante. Dominio fluvial. Entonces, como hemos indicado, que el dominio fluvial es el derecho del Estado a ejercer soberanía territorial. Ya sabemos qué es soberanía, ya sabemos qué es territorio, ya sabemos qué es un Estado, cuáles son los elementos esenciales del Estado, y eso ya nos ayuda a entender de mejor manera ya este concepto. Derecho del Estado a ejercer soberanía territorial sobre una porción o curso de río, arroyo y todo curso de agua que corra dentro de un territorio. Canales, arroyos, lagos, etc. Curso que corra, perdón, lagos no está dentro de esta sección. El régimen de los lagos es
otro. Mares cerrados y lagos es otro. Elementos de un río. Obviamente, para hablar del régimen jurídico de los ríos, debemos conocer el río, para hablar por lo menos un poco de su morfología, de cómo está constituido, las partes de un río, etcétera, etcétera. De manera general, pueden ver de manera general, pueden ver en esta imagen, la que se encuentra acá, la que estoy marcando en este momento. Esas son más o menos de manera general, cómo está conformado un río que desemboca en el mar. Tiene obviamente su curso alto, su curso medio y su curso bajo. Obviamente en el curso alto muy pocas veces es navegable. Este curso alto va a delimitar muchas veces ríos mucho más pequeños que se van formando a través de las montañas. Pueden haber embalses por hidroeléctricas, por otras cosas. Y posteriormente vienen los cursos medios donde ya se generan meandros y el curso bajo que ya son netamente próximos a la costa del mar, entendiendo que la mayor parte de los ríos van a desembocar en el mar. Existen muy pocos que desembocan en lagos cerrados o lagunas. Sin embargo, existen dos términos que es importante y esencial hablar y determinar qué son. ¿Qué son y para qué nos sirven? ¿Cómo lo utilizamos para el derecho internacional? Lo que nos atañe a nosotros, que es el derecho internacional. Los elementos esenciales característicos de un río para el derecho internacional son dos: el caudal y el lecho. Son términos jurídicos que no se pueden separar, son inseparables jurídicamente hablando de un río. Físicamente, obviamente, puedes determinar qué es el caudal, qué es el lecho, que lo vamos a decir ahorita. Pero jurídicamente, el lecho y el caudal son dos excepciones muy importantes que debemos de conocer de manera inextensa. ¿Qué es el caudal? Es el volumen de agua que sigue de un determinado curso denominado corriente. Es decir, el curso del agua se determina corriente, entonces el caudal es el volumen de agua que lleva esa corriente. Ese es el caudal. El lecho es esa corriente que sigue un curso sobre un camino casi delimitado que recibe el nombre de lecho. Ese camino es la estructura propia, como un hueco que arma sobre el territorio el caudal. Obviamente que de acuerdo al volumen de agua podrá ser más extenso. Existen ríos que son mucho más cerrados. Voy a hacer unos pequeños grupos acá. Por ejemplo, existen ríos que son así, bien cerrados. Otros que pueden venir así, solamente en una parte son más cerrados, así. Otros pueden ir muy poquitos, son más profundos y demás. Ya ustedes tienen mucho conocimiento de los ríos, han navegado bastante, y existe la morfología del río, va cambiando a lo largo de los tramos, va cambiando a lo largo también de la época del año. Existen inclusive, por ejemplo, ahí en el río Mamoré ha habido años que el curso era por otro sector y ahora está rompiendo por otro sector, y el curso ha cambiado, ahora hay más corriente por este sector, ya no hay corriente por otro sector. Entonces, de acuerdo a la morfología general del río, vamos a poder determinar mucho, en gran medida, sus elementos, el caudal y el lecho, que es lo importante y lo que nos atañe para el derecho internacional. No sé si alguien tuviera alguna pregunta hasta acá. Bueno, pues me parece excelente. Hay uno que está conectado como KECOM BTD, no sé quién es, por favor, ¿alguien se me podría indicar? KECOM BTD. Creo que se salió. Señores oficiales, por favor, les voy a pedir que coloquen el nombre de ustedes en los que están conectados. Hay uno que está conectado que no sé quién es.
que es este que con BTD. Vamos a tener que retirarlo, no hay más. Perfecto, excelente. Se retiró solito. Perfecto. Bueno, como les he indicado, los elementos de un río, ya habíamos hablado que jurídicamente hablando necesitamos de conocer dos, el caudal y el lecho. Eso de manera inextensa. Sí o sí debemos de conocer qué es el caudal y qué es el lecho. El caudal, como les había indicado, el volumen de agua que sigue un determinado curso sobre el territorio. Ese curso sobre el territorio va a generar un pequeño camino. Ese camino es denominado lecho. Obviamente, dentro de ese lecho va a tener ciertos aspectos de acuerdo a la morfología del río. Unos pueden ser netamente arenosos, otros pueden ser mucho más fangosos, otros pueden ser netamente pedregosos. Eso va a determinar mucho la morfología propia del río. No en tanto, en cuanto que conocemos que cada uno de los ríos tiene diferentes formas de desarrollarse a lo largo, obviamente, del tiempo. Muy bien, vamos ahora a la influencia decisiva de los ríos. Los ríos a nivel internacional son muy importantes, tienen un carácter pero demasiado importante en el desarrollo de los estados, no solamente en el aspecto económico, social, sino también en el geopolítico, en el administrativo, en el de desarrollo, educación, inclusive hasta geográfico, ¿no? Para geopolítico, etcétera, etcétera, etcétera. Haciendo una clara referencia, he querido determinar estos 5 aspectos importantes que tienen la influencia decisiva de los ríos. Pueden existir otros, pero a mi parecer estos son los más importantes. Primero, el asentamiento poblacional. De acuerdo a muchos estudios, tenemos que más del 40% de la población mundial está asentada en la ribera de los ríos. En la ribera. Obviamente muchos de estos están en la ribera de los mares, que tienen muy cerca confluencia de los ríos, pero el 40% de la población siempre está asentada cerca de la ribera de un río. En el caso nuestro, vámonos a Bolivia. ¿Qué población del oriente no está asentada en la ribera de un río? No sé, a ver, algunos de los oficiales, les dejo aquí el micrófono abierto. ¿Quién puede indicarme qué población del oriente boliviano, o sea, de nuestra Amazonía, ustedes conocen que no esté en la ribera de un río? O en la proximidad, o sea, hablemos de, ¿cuánto? 5 kilómetros, 3 kilómetros. La mayor parte la mucha mayor parte de las riberas de nuestros ríos, de las poblaciones ribereñas que tenemos, están asentadas todas están todas asentadas en la ribera de los ríos. Todas las poblaciones del oriente están asentadas en la ribera de los ríos. Hablemos de las poblaciones más grandes. Cobija, ribera de los ríos. Guayaramerín, ribera del río. Ribera Alta, Trinidad. Trinidad ya, podríamos hablar que no está próximo a la ribera de los ríos, pero cuando hay crecida está ahí cerca. Pero ¿a cuánto está? A 8 kilómetros creo que es del río Ibarre y tiene una mayor influencia ribereña, sino que la han hecho un poco más alejada. ¿Por qué? Por la crecida mismo que tiene el río Mamoré. Pero todos, absolutamente todas las poblaciones grandes del oriente boliviano están influenciadas por ríos. O están asentadas cerca de los ríos. Vámonos ahora a la demarcación de límites. Tanto nacionales como internacionales, los ríos tienen una influencia decisiva en la demarcación de límites. Vámonos a nuestro país. Existen ríos que sirven como demarcación de límites departamentales. Puerto Villarruel. La mayor parte de los que están en Puerto Villarruel van al frente, cruzas el río al frente de Puerto Villarruel es Santa Cruz, departamento de Santa Cruz.
Sigue ese Puerto Villarroel, es Cochabamba. Mismo autor, Rurrenabaque. Rurrenabaque, tú estás en el Beni. Vas al frente, San Buenaventura, es La Paz. Vámonos a Riberalta. Riberalta es la confluencia de Madre de Dios con el río Beni, pero tú pasas al frente de cualquier río, ya sea el Madre de Dios o el río Beni, es Pando. Ya estás en el departamento de Pando. Entonces, visto de esa manera, la demarcación de límites tanto nacional. Ahora vámonos a lo internacional. Tenemos fronteras fluviales con quién? Con Brasil. La mayor parte de nuestra frontera fluvial es con Brasil, con el Perú también tenemos en ciertos sectores. Entonces, mírense la cantidad de demarcación limítrofe que puede generar un río. No solamente en el ámbito nacional, sino también internacional. En la imagen tenemos ahí la división entre Paraguay, Argentina y Brasil, netamente por un río. Vámonos a las aplicaciones de defensa nacional, vías de comunicación aplicadas a la defensa para el transporte, para el cuidado del transporte, movimiento de recursos. Por ejemplo, en la guerra del Chaco, ¿cómo hemos llevado a la gente a combatir al Chaco desde el norte de Bolivia? Vías fluviales. Todos los han llevado por vías fluviales. Entonces, las implicaciones que tiene los ríos es muy importante, no solamente para el asentamiento poblacional, demarcación de límites, defensa nacional, para la navegación nacional e internacional, entendida en el ámbito del comercio, transporte y obviamente turismo, transporte de pasajeros, etc. Para el desarrollo del comercio interno, en el caso de las vías navegables internas, y el comercio internacional. Vámonos a un hecho simple, Transnaval. Nuestra unidad operativa de servicios Transnaval, ¿cuánto de combustible lleva al oriente? Si no se fuera por ese medio, ¿por qué medio se iría? ¿Por tierra? ¿Cuánto tiempo tardaría? El costo que le costaría al Estado transportar 1 litro de combustible desde Cochabamba o Santa Cruz o Trinidad por tierra hasta Riberalta y Guayamerín. ¿Y por cuánto lo hace la manera fluvial? En grandes volúmenes. Una cisterna carga, ¿cuánto? 20,000, 18,000, 14,000 litros. 20,000, hay de 20,000 litros, las más grandes, creo. ¿Cuánto carga un Transnaval en un viaje? Son 18, 17 de esas cisternas. Entonces, obviamente que el ahorro de recursos para el desarrollo del comercio interno e internacional es enorme. Y otras aplicaciones de desarrollo industrial para su uso son las hidroeléctricas, riegos y otras de carácter netamente de uso del agua propiamente, ¿no? Entonces, estas aplicaciones es la influencia decisiva que puede llegar a tener un río en el desarrollo de un estado o de una pequeña región. Con esto podemos determinar la importancia que pueden tener los ríos y la necesidad de generar un régimen jurídico para estos, para su aprovechamiento y uso por parte de los estados. No sé si aquí hasta alguien tuviera alguna pregunta. Perfecto. Muy bien, vámonos a la clasificación de los ríos por el derecho internacional. El derecho internacional divide o clasifica los ríos en 3 tipos de ríos. Ríos nacionales, ríos internacionales y ríos de interés internacional. ¿Cuáles son los ríos nacionales? Los ríos que corren por el territorio de un solo estado y están sometidos exclusivamente a la jurisdicción de este. Póngase un ejemplo claro, el río Chilo. El río Chilo es netamente boliviano, no es parte de ningún otro país, no pasa por ningún otro país, por tanto es un río nacional. Ríos que corren por el territorio de un solo estado y están sometidos exclusivamente a la jurisdicción de este. Existen una categoría de estos ríos interiores que desembocan en el mar. Estos podrían ser sometidos como ríos interiores que desembocan en el mar y tendrían libertad de navegación si dependieran netamente de un solo estado. Por llámese un río, a ver, ¿qué tipo de estos ríos pueden conocer? Obviamente en Bolivia no tenemos ninguno que desemboque en el mar, exclusivamente en el mar, que no pase por ningún otro país, que sea solamente nuestro y pase al mar. Vámonos a ver, un río navegable que desemboque, el río Guayas. El río Guayas del Ecuador depende neta y exclusivamente del Ecuador. Ese río es netamente ecuatoriano y desemboca en el mar. Es un río navegable y por tanto puede ser aplicado a los ríos interiores y por tanto tiene libertad de navegación hasta cierto y determinado punto como mar territorial, aguas interiores, que puede ser utilizado para navegación internacional. Vámonos ahora a los ríos internacionales. Ríos que atraviesan o separan el territorio de 2 o más estados. Entiéndase por atravesar que pasa de un estado a otro estado.
se llaman ríos de cursos sucesivos. Van de un, de un estado a otro estado. Es el mismo río, simplemente que atraviesan un estado y pasan a otro estado. Otra forma de estos ríos internacionales son los que separan los territorios de dos o más estados. Es decir, son la frontera entre un estado, perdón, no la frontera, son el límite fronterizo o el límite territorial de un estado con otro estado. Cuando atraviesa cada estado por parte de su territorio, pero con excepción de obras. Obviamente que al existir ciertos aspectos de sucesión de aguas, por ejemplo, el río Madre de Dios, que nace tiene una parte del Perú y una parte de nosotros, hay ciertas obras que no puede hacer el Perú que nos afectan a nosotros. Por ejemplo, lo que ha pasado hace un tiempo, que los que están en el oriente, hay un pez que se llama paiche. Ese pez es creado genéticamente porque tiene bastante carne y solamente se alimentaba de basuras, carnes y demás para generar bastante volumen y ser fileteado, ser vendido como producto industrial. Por una crecida del río y un rebalse, hubo una destrucción de un vivero de paiches y ese vivero de paiches determinó toda la migración de esta especie invasiva en todo el afluente del río Madre de Dios, se va todo al río Ordon, al río Beni, a todos esos ríos, a todos los ríos de esa subcuenca. ¿Por qué no pasó al Mamoré? Pues obviamente por las cachuelas que tenemos ahí en Cachuela Esperanza. Sin embargo, por este sector sí es prácticamente una plaga que ya lo consumimos, que se pesca y demás situaciones, pero ese pez, al ser invasivo y a ser un depredador, va en demérito de otras especies. Entonces, ese tipo de actividades que vayan en demérito de otra especie, si bien ellos tienen jurisdicción netamente en la parte de la parte del río de su territorio, no debería de afectar, obviamente, y no debe afectar por un principio jurídico, al uso que le demos nosotros al río. Cuando este río separa a dos estados, los separa por el talhuec o por el medio del río, medio geográfico del río o el talhuec. El talhuec lo voy a explicar en una diapositiva siguiente, específicamente a qué nos referimos con esta palabra. Y los ríos de interés internacional son ríos navegables hacia o desde el mar que por el Convenio Internacional sobre Aguas Navegables de 1921 son obviamente clasificados como ríos de interés internacional y tienen una delimitación o un régimen jurídico especial netamente convenido obviamente por los estados que son parte de estos ríos de interés internacional. En esto se aplica el río Rin, el río Danubio, el río Amazonas, el río Paraguay, entre muchos otros más que les podría nombrar. Estos ríos, denominados ríos de interés internacional, son muy importantes para el desarrollo de ciertas regiones. Es por tanto que han sido clasificados por más de los ríos internacionales, ¿no es cierto? Porque son aplicados netamente a la navegación comercial, al interés que tienen los estados de explotarlo como más que todo como vía navegable. Por eso son ríos navegables. Como vía navegable para el transporte marítimo, para el turismo, etcétera, etcétera. Especialmente para el transporte marítimo, para el transporte fluido marítimo, ¿no? Que va que nace desde el río y desemboca en el mar, o que ingresa desde el mar hacia el río. Muy bien, vamos y continuamos con la siguiente diapositiva. Vámonos a la siguiente diapositiva. Tenemos ahora ríos internacionales. Ríos internacionales. Los había hablado hace un momento sobre algunos aspectos de los ríos internacionales que había dos tipos, ¿no? Aquellos que atraviesan un estado a otro estado y otros que dividen dos estados, son el límite entre dos estados. Vamos a hablar específicamente ahora de lo que son los ríos internacionales que dividen los estados, es decir, que separan dos estados, no los aquellos que atraviesan, que ya les he explicado, que netamente tiene que ver un uso responsable para no afectar obviamente el pedazo del río que le corresponde al otro estado. ¿Qué es el talhuec? El talhuec no es otra cosa más que el canal que pasa por la parte más profunda del lecho fluvial. Entendido que el lecho, habíamos indicado que es el camino por donde va el caudal y toda la corriente que genera un río, ¿no es cierto? Obviamente que esta corriente, dentro de la morfología del río, va a generar un canal un poco más profundo.
¿Qué es lo que siempre decimos nosotros cuando estamos navegando de manera empírica? El canal, hay que pasar por el canal. Eviten los meandros, eviten la playa, a veces por el canal. Ese canal más profundo, que obviamente donde va a haber la mayor corriente, va a haber el mayor caudal de agua, que va a ir en un determinado sentido, es obviamente más profundo y es lo que nos va a permitir determinar el talweg. Obviamente ese talweg se realiza mediante un estudio hidrográfico, pero obviamente el tamaño, la dimensión, etcétera. Pero este talweg nos va a permitir determinar cuál es el curso natural de ese río, y algunos estados que han dividido sus territorios por el talweg hacen el estudio gráfico de esto, del río obviamente de todo el límite, y determinan la frontera fluvial como el centro de ese canal, o sea, es decir, ese canal que se genera. Vamos a hacer aquí una pequeña imagen. Ellos generan este canal, como pueden ver, este es el río, y el límite fronterizo entre estos dos estados sería el centro de este canal, como pueden ver. Aquí está el canal, entonces por esa línea ahí sería la línea del talweg o la línea del centro de ese canal, sería específicamente la separación o el límite fronterizo entre los dos estados. Vámonos ahora a la línea media del río. Como pueden ver, fíjense, aquí hay dos, lo que se había indicado las diferentes formas del río. Vamos a ver, a apreciarlas acá de mejor manera. Fíjense esta forma. El talweg obviamente va a ser este de acá. Fíjense esta forma. En este sentido tiene menos playa, aquí está más profundo. Obviamente el talweg va a ser ¿por dónde? Por acá, va a estar más cerca de acá. En ese sentido, obviamente aquí está menos profundo, va a ir por este lado el talweg. Entonces, muchas de estas va a ser más bajo un análisis netamente hidrográfico, y obviamente van a definir y separar el río. La línea de media del río no es otra cosa que geográficamente, aquí tenemos un río, por ejemplo, fíjense, aquí tenemos un río en el dibujito, y geográficamente voy a dividir la mitad del río, hasta donde llegue en su más alta crecida o más baja crecida, lo divido e indico cuál es la división internacional. Esas son las dos formas de dividir el río y convertirlo en un límite entre dos estados, mediante el talweg y mediante la línea media del río, que es línea media del río, no es otra cosa más que la delimitación geográfica de la mitad del río, independientemente de la profundidad, del curso del agua, el caudal, etcétera, etcétera. La mitad del río, mitad para ambos estados. Independiente que le toque al otro, que le toque al nuestro, si es el caudal, el canal de navegación, otros nos toque piedras, o así. Existe una circunstancia que puede pasar con los ríos, que es que de acuerdo, obviamente como en la imagen que podemos ver acá, fíjense, tiene un río, tiene una isla, el río genera una pequeña isla dentro de este río. Ahora, si este fuera un límite entre dos estados, ¿cómo dividimos o a quién pertenece la isla? El talweg puede determinar el río para uno u otro estado. En el caso geográfico, obviamente vamos a dividir mitad, mitad. Si estos 20 kilómetros, aquí dividimos la mitad. Mitad de la isla es tuya, mitad de la isla es mía. Si fuera por la línea media del río. Sin embargo, si fuera por el talweg, obviamente, fíjense, aquí este color, el color de este sector es más oscuro, obviamente que se ve mucho más el fondo, es más arenoso, por tanto, este no es el canal. En cambio, este sector que podemos ver aquí es el profundo, es el canal. Entonces, en este caso, este estado, su territorio llegaría hasta acá. Llegaría simplemente hasta acá. Y de aquí en adelante, todo esto sería de este estado. En el entendido que la isla pertenecería al estado que le va a generar esto, ¿no? Que el talweg le genera. Obviamente que en la siguiente isla que genere puede ser que sea al revés, que le dé al otro, que le dé a otro estado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya lo determina obviamente el convenio internacional entre los dos estados, que están determinando que el talweg va a ser la forma de determinar la separación limítrofe entre sus dos estados, ¿no es cierto? Ya sea el talweg o por la línea media del río.
Régimen convencional de los ríos internacionales. Como les había indicado, la mayor parte de los ríos internacionales tienen convenios ya establecidos. ¿Por qué? Porque son tan importantes para el desarrollo de los estados y demás situaciones que ya están, la mayor parte ya están regulados. Ejemplos claros, el río Rin, que es este que tenemos acá. El río Rin es esta imagen que tenemos acá. Como pueden ver, ya está netamente determinado, ya sabemos a quién pertenece, etcétera. Ya tiene un régimen de navegación, un régimen estructurado, netamente. Este es otro, el río Danubio, que igual está en Europa. Y tenemos un montón de regímenes que establecen tanto el ámbito comercial, de transporte, turístico de este río. Otros tenemos el Elba, Oder, Níger o el Orinoco, igual en Sudamérica, el Amazonas de Sudamérica, el Paraná, Paraguay, que son a los que pertenecemos nosotros como régimen convencional, porque hemos firmado el Acuerdo de Santa Cruz, que establece directamente el acuerdo del transporte fluvial en la hidrovía Paraguay-Paraná. Entonces, la mayor parte de estos ríos internacionales ya tienen unos convenios especiales. Obviamente, por ejemplo, el convenio de la hidrovía Paraguay-Paraná no va a ser aplicable en el río Rin. Pueden tener similitudes, pueden tener ciertos aspectos en común, pero están orientados netamente por sus convenios internacionales y sus reglamentos que generan sus acuerdos, sus convenios entre los países que son o que tienen la influencia de ese río para su desarrollo. En este caso, por ejemplo, el que más conocemos, la hidrovía Paraguay-Paraná, se ha firmado por 5 países que tienen influencia y que tienen acceso, obviamente, al río Paraguay-Paraná. Vámonos ahora a hablar un poco más de nosotros. El litoral fluvial boliviano le llaman, ¿no es cierto? Ya lo conocemos la mayor parte, algunos de ustedes tal vez estará destinado en Quijarro, en el 5º Distrito Naval. Que tenemos es el corredor Dionisio Foyanini, antes el corredor o triángulo Man Céspedes, que no es que es simplemente esta pequeña parte que tenemos de nuestro territorio nacional, que está en el extremo sur este del país, que obviamente tiene un corredor que está delimitado por el Río Negro y tiene un corredor que tiene su límite en el río Paraguay. Este límite fluvial que estoy resaltando en este momento, este límite fluvial, tiene una extensión de 47 kilómetros de ribera. 47 kilómetros de ribera. Toda la extensión del corredor Man Céspedes o el corredor Dionisio Foyanini o triángulo Man Céspedes, que es todo tiene una extensión aproximada de 720,000 kilómetros cuadrados. Un área de influencia de 720,000 kilómetros cuadrados. Estos son los archivos del INRA. Estos son netamente una imagen de archivos del INRA que de este territorio ya está expedido o tiene dueños en ciertos aspectos. Vámonos ahora al límite internacional. Esta línea también, este corredor sobre el río Paraguay, este pequeño corredor sobre el río Paraguay, también determina la frontera, o no frontera, el límite fronterizo, el límite entre Bolivia y Brasil. La importancia que tiene este pequeño corredor para el desarrollo marítimo y portuario de Bolivia es impresionante. Ustedes que son cadetes han debido hablar, no, que la hidrovía Paraguay-Paraná, que la hidrovía Paraguay-Paraná, que la hidrovía. Es por este sector. Por estos 47 kilómetros de ribera fluvial que tenemos, es que tenemos acceso al acuerdo de la hidrovía Paraguay-Paraná y tenemos salida hacia el Océano Atlántico por la hidrovía Paraguay-Paraná. Si bien tenemos, como podemos ver aquí en la imagen, también el canal Tamengo, que tiene su salida hacia el río Paraná, el que nos permite ser parte del acuerdo de Santa Cruz es el río Paraguay. Es el río Paraguay, el pequeño pedacito que tenemos sobre el río Paraguay. Que no es nuestro tampoco entero, sino es compartido, pero ese pequeño sector podemos determinarlo nosotros. La importancia para el territorio, para el desarrollo marítimo y portuario de Bolivia, de tanto el canal Tamengo, como podemos ver en la imagen que es, y los puertos internacionales que ya tenemos en el canal Tamengo, y los que podemos generar en la Capitanía de Puerto Bucho, en sus proximidades para el desarrollo portuario, exportación e importación de mercancías de Bolivia, es
vaya todo a saber, mucho, pero muy inexpugnable para el Estado. Sin embargo, obviamente que su desarrollo se ha venido retrasando por muchos factores. Por el hecho, por ejemplo, si empezamos a transportar vía fluvial por acá hacia el Atlántico para los países de Europa, ¿quiénes van a perder más? Los transportistas de Bolivia que llevan todas las mercancías de Bolivia, las llevan hacia internacionalmente, el transporte internacional hacia Chile y Perú para que se vayan por mar. Tendrían que llevar eso simplemente hasta Quijarro, que es mucho más barato transportarlo de manera nacional, dejarlo ahí, y por vía fluvial, que es mucho más barato, lo llevaríamos hacia el mar. Sin embargo, no lo hacen porque obviamente ya afecta intereses de una parte, afecta intereses de otra parte, y bueno, eso se va a ir concretando en la medida de que obviamente que haya muchos más recursos, muchos más interesados y que la capacidad del transporte internacional se vea reducida, porque en algún momento los volúmenes que necesitamos transportar ya no van a ser ni factiblemente económicos para que los transporte el transporte terrestre, ni tampoco para que estos sean de calidad y competencia para mercados internacionales. Bueno, con esto hemos finalizado el tema en cuestión, el tema del día de hoy, que era el dominio fluvial, hablando ya sobre el derecho del mar, pero aplicado a los ríos internacionales, y también lo que nos compete a la primera parte de la asignatura que les había hablado la otra vez, que es el derecho del mar. Con eso terminaríamos absolutamente todo lo que es jurídico en el ámbito del derecho del mar y nos vamos a meter ya netamente al derecho marítimo, que es propiamente lo que les había hablado de los privilegios marítimos, fletamentos, el buque, el capitán, las relaciones entre ellos, etc. Pero hasta acá es el derecho internacional público, o sea, hablando de derecho internacional público, y ahora nos vamos a entrar a partir de la próxima clase en el derecho internacional privado. No sé si alguien tuviera alguna consulta hasta acá para que podamos absolver alguna duda. Firme, señor Dente Alférez Lazarte, señor. Buenas noches, señor Dente. Buenas noches, dime Lazarte. Señor, respecto a los límites fronterizos de los ríos, como dijo su persona, hay diferentes formas de delimitar el límite de un país y el otro mediante el río. Pero hoy en día, señor, ya no se puede manejar ese tipo de método, porque, como bien sabe su persona, el caudal cambia cada año, señor. Cambia, crea nuevas islas, nuevas playas. Entonces, lo que manejamos, ¿no?, aquí en este distrito es utilizamos lo que son el GPS, señor, y todas las aplicaciones que contienen ya delimitaciones que ya marcan a la mitad del río, señor. No sé si son válidas o han quedado obsoletas, tal vez los convenios. ¿Qué distrito estás, Lazarte? DN2 Mamoré, señor. DN2, excelente. Tienes vos arriba la horquilla, ¿no es cierto? La Horquilla, Ustares, Versalles, Buenavista, señor. Exacto. Todo lo que es el río Itenes. Sí, señor. Excelente, muy bien. El río Itenes, ese particularmente va a ser la tarea de este tema. Ustedes me van a averiguar el régimen jurídico que tenemos sobre el río Itenes, río Mamoré, río Madera, río Acre. Se van a dar cuenta que el río Acre tiene una forma diferente de delimitar que lo que tiene el río Itenes. Y en alguno de esos que les he mencionado, no hay todavía delimitación. O sea, hemos dicho que el río es nuestra frontera, pero no hemos dicho entre los dos estados cuál iba a ser la forma de delimitar esa frontera. Y por ejemplo, en el DN3 pasó algo muy peligroso para uno alférez, por ejemplo, que estaba al mando de una patrulla que hizo el decomiso de combustible. Y el tipo demandó en Bolivia que ya había pasado al Brasil y que no era jurisdicción de Bolivia. Y el juez no sabía determinar cuál era el límite fronterizo y agarró a la mitad del río, así le hizo un dibujo en el río, ¿dónde usted lo agarró? Aquí ya, esto es mío. ¿Por qué? Porque el alférez no tenía la capacidad, ni tampoco los jurídicos ahí que estaban, que es abogado, porque en Bolivia no conocemos de esto, de cuál era la forma de delimitar ese río. Tendría que haber ido al convenio que tenemos con el Brasil en cada uno de los segmentos, porque no es un solo convenio que tenemos con Brasil para toda la frontera. Cada espacio, cada segmento de frontera tiene un convenio internacional, por si acaso no es uno para toda la frontera. Son varios convenios que van a delimitar exactamente cuál va a ser la forma, el método de diferenciación, y en algunos casos solamente dice el río.
Entonces ahí, obviamente, ahora ustedes me preguntarán, señor, ¿cómo hacemos como oficiales para saber hasta dónde llegamos nosotros en jurisdicción y hasta dónde no? Aplicando el principio de libertad de navegación de los ríos, en el caso de que no existiera un régimen jurídico, un convenio entre ambos estados que delimitara exactamente, esta es la línea de demarcación del río, se puede aplicar el principio de navegación de los ríos que establece que el río es navegable hasta la ribera contraria. Es decir, que el río es tanto de ellos como de nosotros. Que nosotros podemos llegar hasta el otro lado y ellos pueden llegar hasta el otro lado. El momento que ellos toquen suelo o desembarquen en el otro lado, ya es obviamente el otro territorio. Y obviamente en el momento que esos contrabandistas que tal vez estamos buscando que desembarquen en el nuestro, ya obviamente netamente están en el territorio boliviano. Que en realidad eso es lo que hay que tratar de hacer. Porque cuando estamos en el río, si los agarramos netamente en el río, si los agarramos netamente en el río, es muy susceptible a que el juez, ya sea desde el lado brasilero, ya sea del lado boliviano, determine, va a decir, no, esto es mío, esto es suyo, esto es mío, esto es mío, esto es tuyo. ¿Y vos cómo vas a determinar exactamente con tus coordenadas GPS que tú estabas en el momento que has aprendido la embarcación en tal parte del río? Es muy difícil de determinar. Lo peor si es una acción rápida de noche, guardarás las coordenadas GPS o el territorio que estés guardando, el lugar donde estabas, y que eso se vaya a determinar por el convenio que tú estabas en ese sector. O sea, es muy difícil de generar ese tipo de situación. Lo mejor, y lo que yo siempre he tratado de hacer cuando me ha tocado estar en esas opciones, es que ustedes traten de hacer que esa embarcación amadrine a su embarcación, a la embarcación de ustedes, y ustedes la lleven netamente a la ribera del río, a la ribera obviamente nuestra, la ribera boliviana. Ya en la ribera boliviana es netamente nuestra jurisdicción y ahí lo agarras y eso es todo. Bueno, y ahí sí le decomisas, ahí sí puedes hacer aprehensiones, puedes hacer todo tipo de situaciones porque es ribera nuestra y obviamente puede ser determinada bajo la jurisdicción boliviana, netamente. Pero si tú haces aprehensiones y tú haces decomisos en el medio del río, ellos pueden determinar en algún momento, decir, no, yo estaba en el lado brasilero. Y que tú pruebes la otra situación, necesitas tener coordenadas GPS, necesitas tener un plan de navegación, necesitas tener que tu GPS haya guardado las coordenadas y que realmente las puedas determinar en la carta del río. Entonces es un poco más complicado. No tenemos todavía los medios tecnológicos para hacerlo como lo tendríamos en la hidrovía Paraguay-Paraná. En la hidrovía Paraguay-Paraná sí está bien determinado porque hay cartas electrónicas del río y las embarcaciones mercantes que están en la hidrovía Paraguay-Paraná tienen GPS incorporados y cartas electrónicas. Entonces todo el momento van ploteando su posición en el río. Y al plotear su posición en el río saben en qué parte del río, a quién pertenecen, a quién no pertenece y por dónde van a pasar. Entonces ahí sí es mucho más fácil determinar exactamente en qué parte del río te encontrabas en jurisdicción de ellos, jurisdicción nuestra, etcétera, etcétera. Lo que no pasa en nuestros ríos del Oriente, que esa es mi sugerencia que les doy, que si van a hacer revisiones, lo pueden hacer en cualquier parte del río, no hay ningún problema. Pero si ya van a realizar el decomiso, van a aplicar normativa nuestra, lucha contra el contrabando, narcotráfico, etcétera, normativa nuestra para una aprehensión, para una retención o para un decomiso, lo mejor es que los amadrinen a su lancha y los lleven a la ribera, y en la ribera comiencen los actos. Ya, muy bien, señor, y las firmas, pero ustedes ya están en la ribera. Al estar en la ribera boliviana, netamente, se aplica nuestra jurisdicción. No sé si es absuelto tu duda, Lazarte. Sí, señor, pero quería preguntarle también esto, ¿no? A veces no manejamos las cartas físicas, señor, y uno sale en comisión de patrullaje. Mi pregunta es si el GPS o también como hoy en día existe la tecnología y existe incluido las aplicaciones de OSMA o otras aplicaciones que te marcan la delimitación, ¿no?, del río, son válidas, o sea, tiene una base legal para hacer cumplir cualquier reglamento en nuestra jurisdicción. Mira, lo único que puede determinar legalmente la posición de un buque es la carta y el GPS. En el entendido de que el GPS sea aprobado por el Servicio de Hidrografía o sea aprobado por la Marina Mercante, o sea, obviamente, un instrumento que te ha dado el Estado para tu posesión. En este caso, el GPS que te lo ha dado el Estado, que tú lo manejas, porque es un instrumento del Estado, sí lo puedes utilizar. En el caso de tu celular, al hacer una aplicación, es un instrumento que tiene variaciones, que puede ser muy, muy fácil de ser desvirtuado como prueba.
en el caso de tu celular. Si es el GPS, sí. El GPS, hay GPS que te guardan la ruta completa y sí lo puedes utilizar como prueba, como indicio. Sin embargo, como te digo, en el entendido de que el juez de turno o el fiscal que va a tomar el caso, tiene muy poco conocimiento de cómo se divide el río, cómo está dividido el río, y lo primero y lo que ellos piensan y entienden que el río se divide a la mitad para ellos y mitad para nosotros. Sin embargo, no es así. No en todas las fronteras fluviales de Bolivia, en los límites fluviales de Bolivia, es así. Se ha empezado a hacer un estudio del Talwec en el río Itenes, porque el río Itenes todavía no está delimitado. Simplemente el convenio dice el límite fronterizo entre Bolivia en este sector, de tal sector, es el río Itenes. Guaporé creo que le llaman en el Brasil. Ese río no está todavía delimitado cuál es nuestro y cuál es nuestro. Hay muchas de esas islas que no están delimitadas de quién es de Bolivia, quién es de Brasil. Obviamente eso va a necesitar mucho estudio, obviamente, entre los dos países, estudios geográficos, que determinen eso y demás. Y al final firmarán un tratado que dirán, este es el estudio que vamos a aprobar. Entonces, al no estar determinado, es muy difícil que el juez pueda determinarlo de manera implícita. Que pueda hacerlo, sí, el fiscal puede decir, sí, no, era Bolivia. Pero obviamente el afectado va a recriminar de toda parte que no era Bolivia, no era Bolivia, no era Bolivia. Y si logra desvirtuar que no era Bolivia por un convenio, por otras situaciones, el que más que se va a ver afectado va a ser el oficial que ha hecho la operación en lugar que no le correspondía. Entonces, la sugerencia que vuelvo y les repito y les hago, sí, el GPS es muy aplicable, es algo que usted puede hacer para abordar, puedes revisar, puedes hacer todo lo que puedes hacer en el río. No hay ningún problema, inclusive muy cerca de la orilla del lado brasileño lo puedes hacer. Puedes hacer las revisiones, etcétera. Pero ya para realizar el decomiso, para realizar la aplicación de cierta norma boliviana, pues, llámese lucha contra el contrabando, lucha contra el narcotráfico, etcétera, yo les sugeriría que para evitarse problemas los traigan a la ribera y en la ribera apliquen las diligencias. Porque al hacerlo en la mitad del río, obviamente que la barca se está moviendo. Inclusive te pueden decir, no, sí, ha empezado sus diligencias en el lado boliviano, pero la corriente nos ha seguido llevando y hemos terminado en el lado brasilero, ya no le compete. Pero ya le ha terminado sus diligencias en el lado brasilero, que no le compete. Hasta de eso se pueden agarrar porque es muy difícil determinar, inclusive si tu GPS dice no, que en la parte del caudal que estabas pasando tú estabas en el lado brasilero o estabas en la mitad del lado brasilero que has pasado, tu diligencia ha sido inconclusa, o sea, ha continuado el lado boliviano, termina el lado brasilero y otra vez el lado boliviano y la van a declarar nula. Son pequeños detalles ¿cómo le llamaría? Chicanería legal, que así le llaman jurídicamente los abogados, la chicanería, ¿no es cierto? Que lo van a hacer ellos porque ellos pues tienen un interés económico en lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros tratamos de aplicar la ley para evitar narcotráfico, para evitar contrabando, y ellos van a tratar de hacer narcotráfico y contrabando. Entonces, no, obviamente que van a agarrarse desde el más mínimo detalle que puedan para tratar de evitar de que les quiten alguna cosa, o que los aprendan, etc. Entonces, mi sugerencia es esa, ¿no? Las diligencias de abordajes, visitas, registro, las puedes hacer en cualquier parte del río, no hay ningún problema. Pero ya la aplicación, es decir, la custodia, ya la aplicación de ciertos métodos o ciertas técnicas ya para aplicar la ley boliviana, lo sugeriría que lo hagan en la ribera o lo más próximo al lado boliviano, para evitarse cualquier tipo de circunstancias. Que como decía Lazarte, el GPS nos puede ayudar, sí. Nos puede servir como un elemento de juicio, sí. El teléfono es muy fácil de ser desvirtuado, así que no le sugeriría ese como medio de referencia. Un GPS que les haya dado el Estado, que tenga su código, que tenga su matrícula como el Estado de Bienes Inventarios, etcétera, perfecto. Sin embargo, el GPS de su celular, como referencia para navegación, excelente. Con aplicaciones de navegación, muy bien. Pero para una referencia jurídica, ya yendo al ámbito jurídico, sí. Por ejemplo, ¿cómo vas a colocar tú en tu acta de decomiso? O sea, de que realizó el decomiso en coordenadas tantos, y vas a determinarle una posición en el río. Imagínate que esa posición en el río por tu GPS ya tiene un error. Recordemos que el GPS puede tener error de 2, 3 metros. O de 1 metro en el caso de que, de acuerdo a la señal. Ese metro, 2, 3 metros en el río puede determinarte que estás en el lado boliviano o brasilero. Y eso también puede ser algo que te pueda aplicar el tipo en el juicio para decirte, no sabía si estaba boliviano o brasilero.
Por eso, le he entendido que es mucho mejor traerlos a la ribera o lo más próximo a la ribera y ahí realizarles el decomiso. ¿Está bien hasta aquí, creo, Lazarte? A ver, ¿alguien más que tuviera alguna duda? Sí, señor Teniente, gracias, señor. ¿Alguien más que tuviera alguna pregunta, alguna duda sobre este aspecto? Bueno, creo que está bastante entendido. Bueno, señores, vamos a parar aquí la transmisión. Les voy a pedir, por favor, que todos coloquen, enciendan sus cámaras. Vamos a sacar la fotografía de la clase. No te voy a decir nada. Faltan ahí Alférez Vilca, Pacheco, Ríos, Humérez, Flores, Fortún. Firme, señor teniente. Ahí, por favor, enciendan sus cámaras para la foto. Comprendí, señor teniente. Parte de Humérez. ¿Qué más falta aquí? Daniel Alejandro, ¿qué dice? Humérez, Ríos, enciendan sus cámaras. Vilca igual. No hay Vilca. Bueno, excelente. Un segundito, vamos a sacar la fotografía. Vilca ahí debe... Excelente. Levanta tu dedo ahí para que puedas verte. Bueno, excelente. Sacamos la fotografía. Bueno, señores, les voy a estar pasando algunos comunicados. Ahorita voy a ponerme a trabajar en eso, algunos comunicados por el grupo para que puedan ir estableciendo. Tengo que entregar notas de aquí una semana más del segundo módulo. Del primer módulo igual les voy a pasar las notas, la planilla de notas. La mayor parte tiene buenas notas, excepción los que no han hecho nada. Y en la plataforma he tenido un poco de problemas de acceso, que ya los estoy solucionando.